Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera cumbre virtual de Sabia Mayores, dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. Estamos dichosas de presentarles a Sol Rodríguez, del Club de la Porota, para hablar sobre pensarnos envejecientes en la cultura selfie. Muy bienvenida, Sol. Hola Diana, bueno, muchísimas gracias, feliz de estar en esta primera cumbre de Sabia Mayores con ustedes, así que bueno, va a ser un placer desandar estos 50 minutos y charlar un poquito sobre el proceso de envejecimiento, sobre la vejez y sobre la cultura selfie. Bueno, Así Sol, que, sí. además traes un tema fresco, importante, novedoso, necesario, vigente, así que vamos a aprender muchísimo contigo. Quiero contarles sobre Sol. Sol Rodríguez es licenciada en Comunicación Social y diplomada en Gerontología Comunitaria. Es la creadora e impulsora de la propuesta de comunicación y vejeces de El Club de la Porota, Personas que Abrazan la Edad. Diserta sobre vejez y envejecimiento en diferentes ámbitos académicos e institucionales y ejerce el periodismo gerontológico en medios de comunicación. Coordina el ciclo para pensar las vejeces sin estereotipos que impulsa la Universidad Tecnológica Nacional y es co-creadora, junto con la Fundación Navarro Viola y el Club de la Porota, del primer registro federal de vivencias y saberes más 60 voces mayores. ¡Wow, Sol! Bueno, necesito preguntarte algo como de entrada. Yo creo que la mayoría que lee de qué se trata esta conferencia se hará la misma pregunta. Y es como, ¿a qué te refieres con pensarnos como seres envejecientes? Bueno, eso es una muy buena pregunta, Diana. En realidad el envejecimiento es un proceso, no devenimos en personas mayores de un día para el otro. Envejecer es vivir, vivir es envejecer, y es imperante que incorporemos esto de manera cultural. ¿Por qué? Porque está comprobado demográficamente, estadísticamente, que en tan solo 10, 15, 20 años en Latinoamérica habrá más personas mayores de 60 que menores de 15. El envejecimiento llegó para quedarse, el envejecimiento poblacional llegó para quedarse. El siglo XXI es el siglo del envejecimiento poblacional. Entonces tenemos que poder abrazar esta etapa de la vida y comprender que no nos convertimos en personas mayores a partir de los 60, 65 o 70 años, de acuerdo a las legislaciones de cada país y de cómo de cada país comprenda que, o establezca que a partir de una determinada edad somos personas mayores. ¿Y por qué es importante comprender que el envejecimiento es un proceso? Porque si yo no me miro como un sujeto, como un individuo, como una persona envejeciente, difícilmente pueda proyectarme una persona mayor. Y difícilmente pueda hallar en las personas mayores que me rodean eh, lo que nosotros queremos promover desde el Club de la Porota, ¿no? Una mirada en donde la vejez sea abrazada con todas sus potencialidades, con todas sus posibilidades, ¿sí? Y no desde los sesgos culturales que están atravesados por los prejuicios, por los estereotipos, por los viejismos, que le llamamos en el mundo de la gerontología a esas discriminaciones asociadas no solamente a la edad, sino también a la condición de persona mayor. Es un gran desafío pensando que vivimos en una sociedad que enaltece y sobrevalora la juventud, de alguna forma, ¿no? Y, y, en, es- Totalmente. y en ese sentido, como, ¿qué es la cultura selfie y cómo afecta a la vejez? Porque uno tiende a vincular más los selfies con cierto esta idea de juventud, de belleza estereotipada, etcétera, etcétera. Yo tengo, si te parece, Diana, una presentación para compartirles en donde puedo ir acompañando lo que voy diciendo con algunas imágenes, ¿no? Pero en definitiva la cultura selfie es la cultura que atraviesa toda mirada a través de filtros, ¿no? En realidad cuando uno se saca una selfie, en general todos los celulares que hoy tenemos en nuestras manos, ya toman fotografías filtradas, ¿no? En donde el paso del tiempo, donde las arrugas, el pelo encanecido, las manchas en la piel desaparecen, se borran. Entonces la cultura selfie es la cultura que intenta no registrar en nuestros rostros, porque principalmente las selfies
son imágenes que reflejan rostros, caras, miradas, intentan no reflejar el paso del tiempo. Hay una gran contradicción, vivimos atravesados por una gran contradicción, que es, por un lado, queremos vivir más, pero por el otro lado no queremos envejecer. Y eso es algo imposible. El envejecimiento, como decíamos recién, Diana, es inherente al paso del tiempo. Cada vez que celebramos un cumpleaños, cada día que pasa, estamos envejeciendo. Lo cierto es que la palabra vejez, envejecimiento, viejo, vieja, tiene mala prensa. Si nosotros, por ejemplo, ¿no? Una institución, Diana, que hoy en día cumple 98 años de edad, una organización, una institución, generalmente vamos a tender a asociar ese cumpleaños, ese nuevo año para esa organización, esa empresa, por ejemplo, a palabras como experiencia, trayectoria, confianza, seguridad, valores. Ahora, si quien cumple años es una persona, es un ser humano, es un sujeto, y esa persona hoy celebra sus 98 años, lo más probable es que esas representaciones se transformen y empecemos a asociar esa persona con términos como fragilidad, deterioro, dependencia, enfermedad, pérdidas, etcétera, etcétera. Esto no es casual, es propio de esta cultura selfie, esta cultura antiedad, que tiene miedo de envejecer. Ese miedo está muy asociado a la muerte, ¿no? Hay un tema tan tabú que atraviesa a las personas y que ha sido un tema tratado de manera, de muchas maneras y de muchas formas en todos los siglos, por filósofos, por grandes pensadores, ¿no? Pero la realidad es que a lo último la realidad es que todos nos vamos a morir y que de la muerte nadie va a poder escapar, ¿no? Entonces, bueno, también es importante hablar del proceso de vida, también es importante hablar de la muerte, y también es importante hablar de los estereotipos, porque a la juventud le atribuimos todo lo lindo, todo lo bello, todo lo deseable, todo lo disfrutable, y a la vejez, en el sentido opuesto, le atribuimos absolutamente lo contrario, ¿no? Ni la juventud es tan idílica como la pensamos, ni la vejez es tan terrible, ¿sí? De hecho, me ha pasado de trabajar con personas mayores y de preguntarles, bueno, a ver, ¿a quién le gustaría volver a tener 20, 30 años? Por supuesto que todos levantan la mano. Ahora, cuando uno le agrega a esa pregunta, ¿a quién le gustaría tener 20 o 30 años, pero con la conciencia de esos años, de esos tiempos? No con la experiencia capitalizada, la trayectoria y todo el aprendizaje que traen los años, ¿no? De los 60, de los 70, de los 80. Y la mayoría baja la mano. Ahora, cuando uno pregunta de manera abstracta qué es la juventud, aparecen estas palabras, ¿no? La juventud es una etapa vital, poderosa, atravesada por las pasiones, por los sueños. Pero si les pedimos a las personas mayores que describan a los jóvenes de hoy, lo más probable es que digan todo lo contrario, que están desconectados de la vida, que se la pasan con el celular, que no dialogan. Bueno, hay grandes contradicciones, obviamente contradicciones que están asociadas a representaciones culturales y a la falta de acercamiento entre las generaciones. El siglo XXI, Diana, nos va también a poner en el tapete los vínculos. Ya en este momento están sucediendo, muchas familias están coexistiendo, conviviendo con 3, 4 generaciones, ¿no? Bisabuelos, abuelos, padres e hijos. Las relaciones intergeneracionales llegaron para quedarse. Bueno, ¿de qué manera vamos a acercar esos vínculos? ¿De qué manera vamos a ir desterrando esos estereotipos, esos prejuicios que tan mal nos hacen a todos y que hieren lo más profundo de la vida, que es la posibilidad de poder disfrutar con proyectos, con deseos, con pasión, cada etapa
que la vida nos va proponiendo a lo largo de nuestro proceso de envejecimiento. Claro que sí, Sol. Quería justamente preguntarte cuáles son esos prejuicios o estereotipos que están tan presentes, ¿cierto?, en nuestra cultura, en los medios de comunicación, respecto de la vejez y cuánto influyen en el imaginario colectivo y en nuestras prácticas cotidianas. Por supuesto. Ahora sí voy a compartir pantalla para Perfecto. em, mostrarte justamente esto que me estás preguntando. Bueno, ahí vemos la carátula con Mm. una actriz muy conocida del mundo de Hollywood, Frank McDormand. Ya vamos a hablar sobre ella, porque ella es una eh, gran representante de este proceso de envejecimiento y, si se quiere, una gran detractora también de la cultura selfie, ¿no? Em, Vos recién me preguntabas, Diana, sobre los edadismos, los prejuicios, estos estereotipos que habitan en los medios de comunicación principalmente, que en definitiva son los estereotipos y prejuicios que nos representan como cultura, como sociedad, y que los medios de comunicación se encargan de reflejar, ¿no? Pero los medios no van a reflejar nada que la sociedad no sostenga, no piense, no proyecte. Entonces, bueno, ahí hablábamos recién de viejismos, que son estos estereotipos, son estas formas de discriminación asociadas a la edad y asociadas también a la condición de persona mayor, porque también puede haber actitudes viejistas o edadistas, mejor dicho, que son también discriminaciones por razones de edad, pero eso puede suceder también a personas que no son personas mayores. Por ejemplo, en el campo del trabajo, ya las personas mayores de 40 años suelen ser discriminadas en determinados ámbitos. Entonces, a ese tipo de actitudes discriminatorias se les llama edadistas, cuando no atraviesan a una persona mayor. Ahora, cuando la actitud discriminatoria es por razones de edad y por condición de viejo o de vieja, yo voy a utilizar mucho los términos viejo o vieja sin eufemismos, porque también creo que hay que comenzar a familiarizarnos, a nombrarlos y a ver qué nos pasa cuando los nombramos. Bueno, ahí estamos hablando de viejismos. Acá hay que poner al viejismo bajo la lupa, sobre todo el viejismo que habita en cada uno de nosotros, ¿no? Y que se activa de manera automática. La mayoría de las actitudes viejistas hacia personas mayores son actitudes que pasan de manera muy sutil y a veces disfrazadas de cariño, a veces disfrazadas de amorosidad, a veces disfrazadas de términos como abuelito, abuelita, nono, nonito, viejo, viejita, ¿no? Porque además es muy fácil siempre hablar del otro, de la vejez del otro, del proceso de envejecimiento del otro, ¿no? Es más fácil mirar el proceso de envejecimiento en quien tengo al lado que en mi propio espejo, ¿no? Y ahí de nuevo la cultura selfie. Cuando nos miramos al espejo no nos reconocemos, porque el espejo nos filtra. Entonces preferimos mirar nuestro propio proceso de envejecimiento a través de los registros fotográficos de un celular, que luego las redes sociales año a año, día a día, se encargarán de mostrárnoslo. Todos los días me llegan alertas de mira lo que hiciste hace 2 años, mira lo que hiciste hace 1 año. ¿No? Entonces, bueno, las redes sociales también son unas grandes aliadas de la cultura selfie porque nos van mostrando filtrados, ¿no? Y el gran detractor de esa cultura es el espejo, donde muchas veces no somos capaces de poder mirarnos y tolerar lo que vemos con amorosidad y con aceptación, pero no la aceptación como el resultado de la resignación, sino la aceptación del paso del tiempo como el resultado de una vida plenamente disfrutada y vivida, ¿no? Entonces vos me preguntabas sobre cómo vemos a la vejez. Estos son algunos de los estereotipos que solemos asociar a las personas envejecientes, al proceso de envejecimiento. Por un lado, la negación del erotismo. Pareciera que al cumplir 60, 65, 70 años ya perdemos el deseo sexual, ya perdemos el deseo erótico, ya perdemos la posibilidad de erotizarnos y de poder erotizarnos con otros o con otras, ¿no? Y está comprobado científicamente, hay muchos estudios que se han realizado, sobre todo acá en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires,
con personas mayores y cómo las personas mayores viven su sexualidad a los 70, a los 80, a los 90. Lo más probable es que la vivan del mismo modo en que lo han vivido en etapas previas de su vida, y que si hay alguna dificultad, esa dificultad, digamos, puede también estar asociada a cómo se vivió en otras etapas de la vida. Y además, en la vejez se da una característica psicológica y actitudinal muy frecuente, que es la compensación, ¿no? Las personas mayores que aprenden a habitar sus años y que asumen a la vejez propia como desde sus potencialidades y no desde sus pérdidas, empiezan a compensar, ¿no? Entonces aquello que yo ya no puedo hacer como a los 20, lo compenso y logro ese equilibrio para obtener el mismo resultado, que es el disfrute, ¿no? Que es el disfrute y la posibilidad de seguir viviendo la sexualidad del modo en que nos gusta vivirla. Otro de los prejuicios asociados a las personas mayores es esta plena polarización de los términos juventud y vejez, que es un poquito lo que yo ya expliqué recién, ¿no? Le atribuimos a la juventud todos los aspectos positivos de la vida y a la vejez todo lo negativo, ¿no? Y nunca nada es tan blanco o negro, ¿sí? Las personas, en definitiva, somos distintas. La vejez es la etapa de la vida más heterogénea en la vida de una persona, porque lo que me va a ir distinguiendo a mí de los demás justamente es mi recorrido vital. Si hoy un niño que nace en Argentina, en Chile, lo más probable es que se comporte de manera similar a un niño que nace en algún país asiático, ¿sí? Pero ¿qué los va a ir distinguiendo a estos niños unos de otros? Va a ser justamente su propio proceso de envejecimiento, su cultura y todo el contexto que va atravesando esa vida y que nos va a ir diferenciando, ¿no? Entonces, mientras más años tengo, más distinto, más distinta soy del otro. A veces tendemos a homogeneizar la mirada hacia la vejez, pero la realidad es que mientras más envejezco, más distinto soy, más distinta soy a los demás. También está atravesada la vejez por la descalificación intelectual, ¿no? Pareciera que no podemos seguir aprendiendo. Y también está comprobado que las personas tenemos la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Y esto nos lo ha demostrado principalmente la pandemia, ¿sí? Muchas personas creían que las personas mayores no iban a poder adaptarse a los cambios tecnológicos. Y la realidad es que sucedió todo lo contrario, ¿sí? Y había que preguntarse entonces qué pasó antes. Bueno, yo que trabajo mucho con personas mayores, la realidad es que antes no había necesidad de actualizarse tecnológicamente, porque todo lo que necesitaban las personas mayores lo obtenían por otro lado. A ver, sí, puedo cobrar mi jubilación a través de un cajero automático, puedo hacer algunas transferencias bancarias a través de home banking, pero lo cierto es que me gusta una vez al mes poder pensar que salgo a tomar un café con mi nieto, con mi nieta, que voy a cobrar solo o sola y que en la fila del banco me encuentro con mis amigos, con mis amigas eh, de cada vez que voy y elijo cobrar por ventanilla, sabiendo que podría hacerlo de otro modo, ¿no? Entonces, obviamente, como dije recién, la vejez es heterogénea y hay brechas digitales, hay brechas sociales, hay vulnerabilidades que atraviesan estas vidas, pero lo cierto es que si una persona mayor hoy no puede acceder a, a medios tecnológicos o a la utilización o al aprendizaje de herramientas digitales, pueden ser por dos motivos. Porque no tenga las condiciones para hacerlo, las condiciones medioambientales y socioeconómicas para acceder a esos recursos, o porque no quiera, ¿sí? Pero en realidad todas las personas mayores que hoy quieren y pueden actualizarse tecnológicamente, actualmente pueden resolverlo de algún modo, ¿sí? Pidiendo ayuda, accediendo a tutoriales de internet, de diversas maneras que obviamente derriban esta mirada descalificadora desde lo intelectual, como uno de los tantos ejemplos que puedo dar, y el de la tecnología, pero hay muchos otros.
quiero también mencionar un último ejemplo sobre este tema, Diana, que tiene que ver, por ejemplo, con el trato profesional, ¿no? A veces las personas mayores van al médico con un hijo, con una hija, con un tutor o una tutora, o van al abogado o a la consulta de algún profesional con alguien que los secunde. ¿Por qué? Porque habita también en ellos el miedo a no comprender lo suficientemente bien lo que tienen que comprender, y el profesional está muy habituado a mirar y a hablar con esa persona que acompaña a la persona mayor, ¿no? Me pasó una vez dirigiendo un espacio sociocultural y recreativo para personas mayores en la ciudad de Córdoba, donde vivo, en Argentina, que una señora llegó para consultar qué taller podía realizar en nuestro espacio. La señora llegó escoltada por su hija, por su cuidadora, llegó con bastón, bastante en una posición muy, como muy encorsetada, ¿sí? Y cuando le pedimos a la hija y cuando le pedimos a su cuidadora que nos la esperaran en el bar, que nosotros íbamos a tener la entrevista con ella de manera individual, y cuando la señora entendió que le estábamos hablando a ella en primera persona, que le estábamos mirando a ella a los ojos y que le estábamos explicando a ella cuáles iban a ser los procedimientos y los pasos que tenía que dar para decidir qué taller realizar, en qué días, en qué horarios y en función de sus gustos, la señora empezó a incorporarse en la silla, ella de esta posición empezó a hacer esto, ¿sí? Y salió caminando de la reunión sin apoyarse en el bastón, ¿sí? Esa imagen para mí fue muy elocuente y fue muy significativa y que sustenta también cómo cuando nosotros confiamos en los demás, independientemente de la edad que tengan, deshabilitamos o ponemos en jaque estereotipos como el de la descalificación intelectual. Otro de los estereotipos que suelen estar asociados al trato con las personas mayores es comparar a las personas mayores como con los niños, ¿no? Entonces te dicen, no, eso es como un niño, ¿sí? Es como un niño, ya hay que tratarlo como un niño porque ya no entiende. Primero, tenemos que construir las nociones sobre las infancias que nos habitan, ¿no? Porque así como yo sostengo una mirada prejuiciosa comparando etapas de la vida absolutamente incomparables, también en esa asociación le atribuyo a las infancias un montón de estereotipos que hay que deconstruir, ¿no? Pero lo cierto es que las personas mayores son personas autónomas, son adultas, han transitado una vida, tienen un recorrido vital, tienen un pasado, algo que los niños están construyendo, ¿no? Y por último, también aparece el estereotipo, el prejuicio asociado a la enfermedad, ¿no? Que la vejez es una etapa en donde vamos a estar atravesados por las enfermedades. Uno de los desafíos que promueve también la Organización Mundial de la Salud es poder empezar a mirar a la vejez desde la atención primaria de la salud, ¿no? Generalmente miramos a la vejez desde la perspectiva sanitaria ya como una etapa de la vida en donde los desafíos ya son más asociados a las muertes que a la prevención o que a la salud, o a la promoción de la salud, o a la promoción de la prevención, de las prevenciones, o de las enfermedades que se pueden prevenir en edades más tempranas. Y también es cierto que vamos a tener que aprender a vivir, muchos de nosotros, con enfermedades crónicas, pero habitar los años con una enfermedad crónica no significa que uno no pueda vivir de manera saludable, ¿sí? Uno tiene que aprender a vivir con esas enfermedades y a entender que no por ello vamos a ir disminuyendo nuestro deseo o nuestra pasión por la vida. De hecho, muchas personas que no son mayores ya coexisten con enfermedades crónicas, como puede ser, por ejemplo, una diabetes, como pueden ser también problemas oculares. Digo, uno tiene que también poder naturalizar que en algún momento de la vida vamos a poder llegar a necesitar utilizar un andador, una silla de rueda, un bastón, vamos a tener que cuidarnos de la hipertensión, de los problemas coronarios. Bueno, pero eso no significa
que no haya opciones para seguir habitando y disfrutando de la edad que tengamos, ¿no? Y también está, la etapa de la vejez está atravesada por un lenguaje minimizador que desempodera muchísimo a las personas mayores, ¿no? ¿Por qué yo a las personas mayores les puedo, me tomo la concesión de minimizarlas y de hablar de abuelitos, de abuelitas, ¿sí? Primero que el abuelazgo es un rol que yo elijo ejercer en función del vínculo que establezco con un nieto, con una nieta. No todas las personas mayores son abuelos o abuelas. No todas las personas que son abuelos o abuelas son personas mayores, ¿sí? Y ahí acá aparece algo muy asociado a la cultura del consumo, ¿no? ¿Ustedes llamarían abuelito a Robert De Niro? ¿Llamarían abuelito a estos también dos grandes actores de Hollywood, Michael Douglas y Alan Arkin? Lo más probable es que no lo llamen abuelito si se cruzan con algunos de estos tres grandes actores de Hollywood. ¿Por qué? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué a las personas mayores que hoy están en una residencia de larga estadía, conocidas como geriátricos, sí los llamaríamos abuelitos, abuelitas, nonos, nonitos, mamita, papito? No sé cómo pueden llegar a referirse a ellos también en Chile, pero en Argentina estos términos son muy habituales y a ellos no, ¿no? Bueno, porque también hay una cultura del desempoderamiento de las vejeces que nos representan la inacción, la inactividad y la falta de poder. La persona mayor que está en una residencia, que está en un geriátrico, es susceptible de tutelaje. Yo puedo avasallarla porque requiere de mis cuidados. Ahora, ellos no, porque ellos están demostrando que todavía pueden. ¿Qué pueden? Eso lo dejo también al criterio de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué es poder y qué es no poder? Y esa pregunta me habilita a mí a quitarle el derecho a otra persona a decidir sobre su propia vida, a decidir cómo quiere que la llamen, cómo quieren que la nombren, cómo quieren que la cuiden. El año pasado, Diana, Cecilia Roth es una reconocida actriz de nuestro país. Ustedes seguramente... Maravillosa. ¿Sí? Bueno, el año pasado se estrenó en una plataforma de streaming muy conocida la película Crímenes de Familia. Tras ese estreno, una revista también muy conocida de Argentina, que se caracteriza por ser la típica revista a lo mejor de chimentos, de curiosidades del mundo del espectáculo, en su tapa ubica el rostro de Cecilia Roth ahí como lo están viendo en pantalla, ¿no? Absolutamente filtrada y photoshopeada, ¿no? Por supuesto que se armó un revuelo por esta tapa, la misma actriz renegó de cómo la presentaron, pero lo que hizo la revista fue justamente ser funcional a esta cultura selfie, a esta cultura que borra todo paso del tiempo, toda huella, ¿no? Y que también no le permitió a Cecilia poder capitalizar su trayectoria, poder capitalizar su recorrido vital, poder mostrarse tal cual es. En el mundo del espectáculo muchas estrellas sufren su propio proceso de envejecimiento porque sienten y van percibiendo la invisibilización social, ¿no? Y es muy duro envejecer en un mundo que te invisibiliza por tu trayectoria, que te invisibiliza por tu experiencia, o que por lo menos no ve todo ese capital y entonces te invisibiliza simplemente por lo que observa físicamente y por lo que esa cultura entiende que es la belleza, que también es otro concepto y es otra mirada que tenemos que reinventar y resignificar, porque mientras neguemos las arrugas, mientras neguemos el paso del tiempo, no vamos a poder hallar en cada una de ellas la belleza que habita. Si lo que siempre estamos mostrando son cuerpos que no tienen marcas, que no tienen huella, por supuesto que luego nos va a ser muy difícil envejecer. Y no estoy hablando de muy difícil envejecer a los 40, a los 50, a los 60, no, a los 20, a los 30.
en donde ya se sabe que hay muchísimas juventudes atravesadas por la industria de los retoques, justamente por el miedo a que la selfie ya no tape más esa arruga, ¿no? A veces también me pregunto qué sucede con las infancias que crecen teniéndole miedo a la vejez. Nosotros desde el Club de la Porota impulsamos trabajos muy interesantes con escuelas porque entendemos que los niños que no están tan atravesados por la cultura son grandes semilleros para poder reinventar esta mirada y para poder hallar en el proceso de envejecimiento una mirada mucho más amorosa, ¿no? Pero lo cierto es que los niños también están atravesados por esta cultura selfie. Y las películas que consumen los niños, muchos de los libros que consumen los niños, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, tienen grandes responsabilidades al respecto. La mayoría de las villanas en las películas, por ejemplo, de Disney, son mujeres viejas que además detentan la juventud y que están dispuestas a secuestrar o matar para no envejecer. El mensaje es muy fuerte, ¿no? El mensaje pareciera muy sutil, pero obviamente los niños lo receptan inmediatamente, entonces cuando ven una cana, cuando ven una arruga, cuando ven una mujer vieja, inmediatamente se activa esa representación y aparece esto de ser mujer vieja es lo mismo que ser una mujer fea y villana, ¿no? Y mala. Hay una investigación muy interesante de Alejandra Martínez, que es una investigadora de Argentina, en donde ella se dedica a desandar las películas de Disney, ¿no? Y concluye que quien es bella es esencialmente buena y merece la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, quien no es bella no es necesariamente esencialmente buena y no merece la felicidad. ¿Y qué es la belleza? Nuevamente me pregunto y les pregunto. La cultura antiedad tiene muchas interpretaciones y tiene muchas lecturas. A mí me gusta rescatar esta frase del filósofo contemporáneo, profesor de la Universidad de Berlín, Byung-Chul Han, que dice lo siguiente: el narcisismo actual se basa en el vacío. El ego se ha empobrecido. Hoy nada dura, nada persiste. Este carácter efímero actúa sobre él, lo desestabiliza y lo hace perder las certezas. Es precisamente esta incertidumbre, este miedo por uno mismo, lo que conduce al funcionamiento vacío del ego. En reacción, el individuo intenta en vano que ocurra. Esta es, por ejemplo, la manía por las selfies. En realidad, estos no se generan por vanidad o enamoramiento, sino que ilustran con precisión este vacío interior. En lugar de un ego narcisista estable, se trata de un narcisismo negativo. Les dejo ahí la frase para que la lean una y otra vez, incluso para que puedan googlear los trabajos de este filósofo que profundiza muchísimo sobre la cultura selfie, pero lo cierto es que la propuesta del Club de la Porota es justamente todo lo contrario, ¿no? Es poder mirarnos en el espejo del paso del tiempo, poder abrazar ese paso de tiempo, principalmente en nuestro cuerpo, que es lo primero que vemos, pero también desde una mirada mucho más profunda, desde lo psicológico, desde lo espiritual, porque también hay otras corrientes que comprenden que solamente es posible lograr la sabiduría cuando aprendemos a abrazar la experiencia y la vejez que nos habita. ¿Sí? Ustedes cuando me invitaban a participar de esta cumbre Sabia Mayores, digo, no es casual este nombre, no es casual que este nombre también se transforme y se traslade a las infancias, porque la sabiduría no solamente habita en aquellas personas que pueden capitalizar la experiencia, sino que habita en aquellas personas que no le tienen miedo a la vida, ¿sí? Y en tenerle miedo al envejecimiento es tenerle miedo a la vida. Ojo,
que un estereotipo positivo también es entender o comprender o creer que todas las personas mayores son sabias. No, no necesariamente por ser una persona mayor me transformo en una persona sabia, pero sí tengo más posibilidades para llegar a serlo, porque la sabiduría también requiere de experiencia vivida. Hace poquito también quiero rescatar la actitud de Kate Winslet, una actriz de Hollywood también muy reconocida. Ella estrenó también en otra plataforma de streaming una serie en donde interpreta a una detective de mediana edad, de 45 años, y no hace mucho tiempo salió un editorial en un medio muy reconocido en nuestro país que titulaba de este modo la nota en la que hablaban de ella, ¿no? ¿Por qué nos gusta Kate Winslet gorda y vieja? Más Kate Winslet gorda y vieja que de musa del Titanic, ¿no? De nuevo, esta cultura selfie que todavía que resiste la presencia del proceso de envejecimiento en las películas, en los actores, en las actrices, sobre todo en las mujeres. Hay una mirada mucho más incisiva en el proceso de envejecimiento femenino. Sí, a los varones les perdonamos todavía las canas, les perdonamos, es más, hasta intentamos verlos mucho más atractivos, les perdonamos un montón de otras transformaciones que van viviendo, y en oposición a las mujeres les seguimos exigiendo que se tiñan el pelo, que adelgacen, en función de estereotipos de belleza, reitero, muy cuestionados y cuestionables aún, ¿no? Y la actriz dice, interpreté a Mer como la mujer de mediana edad que soy. Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, su vida y de dónde viene. Creo que estábamos un poco hambrientos de esto, ¿no? ¿A quién no le gusta también encontrarse y verse reflejado, reflejada en la pantalla, ¿no? ¿A quién no le gusta encontrar referentes como esta actriz que se animó a dejar de mirarse a través de las selfies y a mirarse en el espejo y a apreciar la belleza que la habita, independientemente de lo que la cultura diga que es la belleza, ¿no? Lo mismo sucedió con esta otra gran actriz, Frances McDormand, que ella ganó este año un Oscar. Cuando ella sube a recibir su estatuilla, sube así, a cara lavada, con una vestimenta muy sutil, no tan despampanante o brillosa como el resto de las actrices, ¿no? Y la nota en donde que rescata esta valentía de France, que también obviamente lo hace porque es France, ¿no? Y porque en definitiva puede hacerlo y puede representar, y ella asume su poder, sabe lo que representa en los demás, que ella se suba al escenario de los Oscars y luzca orgullosa sus arrugas, lo que ella llama su mapa de carretera, ¿no? Y sobre todo en un contexto y en un ambiente como Hollywood, ¿no? Ella se alegra de estar libre de las cirugías. Bueno, ella dice que en más de una ocasión ha tenido que frenar para que no tener que ser intervenida por el bisturí, etcétera, etcétera. Tampoco se le ocurre taparse las canas, en fin. Otra de las mujeres del mundo del espectáculo que representa un poco la cultura pro-age, si se quiere, ¿no? Bueno, hay dos grandes actrices también que no ocultan sus años y que los llevan muy bien puestos. Otras de las series que recomiendo que vean, que son Grace and Frankie, en donde también podemos disfrutar de una serie que refleja el envejecimiento actual de una manera cómica, real, atractiva, con una estética maravillosa que permite también abrazar la edad y la belleza sin necesariamente tener que representarla como algo oscuro, como algo perverso o como algo sin colores, ¿no? Que es un poco siempre a la vejez se la representa con los colores del otoño, ¿no? Con los colores más bien apagados, pálidos. Bueno, hay representaciones en todos lados,
de cómo vamos entendiendo el proceso de envejecimiento. La invitación entonces es a deconstruirnos, ¿sí? A poder pensarnos como sujetos, como personas envejecientes. Y la pregunta que les hago y que me hago de manera permanente, tomando prestadas las palabras de un filósofo también contemporáneo español, de Santiago Alberrico, ¿no? ¿Nos apropiamos o nos enajenamos de nuestro propio proceso de envejecimiento? ¿Sí? Enajenar es tratar como extraño, tratar como ajeno, tratar como un proceso que le sucede a los otros, que no me atraviesa. Tendemos a enajenarnos de aquello que no nos representa. Entonces tenemos que poder primero ser capaces de mirarnos en el espejo, de, como digo siempre, de abrazar esos años, de abrazar ese paso del tiempo, para poder apropiarnos luego de una etapa de la vida que tiene muchísimo para ofrecer. Pero si yo no conecto con esa etapa, me la voy a perder. Como sucede cuando nos acordamos de cuando teníamos, hay personas mayores que a los 60, 70 se acuerdan de cuando tenían 40, 50, 30, y se acuerdan con nostalgia de esa etapa. ¿Por qué? Porque no pudieron conectar en ese momento lo suficiente como para no añorarla. Si uno puede ser nostálgico, puede extrañar determinados momentos de la vida, pero ya desear volver a vivir un determinado momento de la vida significa que en algún punto nos enajenamos de ese proceso y lo dejamos pasar, ¿no? A mí me gusta apreciar el poder del desorden. Estamos viviendo un momento bastante privilegiado y único, sobre todo los países de Latinoamérica, ¿no? En donde la movida gerontológica es grande, en donde grandes referentes del mundo de la gerontología se han formado y han envejecido en este territorio, ¿no? Y son quienes también están poniendo en jaque cuestiones que quizás países más desarrollados todavía no pueden poner. Entonces, me gusta mostrar el poder del desorden, ¿no? No sabemos si somos pro-age, anti-age, cómo hablar de las personas mayores como ancianos jubilados, abuelitos, abuelitas, adultos mayores, adultas mayores. Bueno, esto significa que por lo menos estamos empezando a hablar de esto, ¿sí? Y la pandemia también nos obligó a hacerlo. Si bien la pandemia puso en evidencia la mirada bien viejista que tenemos, ¿sí? También es cierto que permitió que pudiéramos empezar a hablar de estas temáticas que antes era muy difícil, sobre todo, de incorporar en los medios de comunicación, ¿no? No sonaban atractivas, no eran susceptibles de poder levantar los índices de rating, ¿no? Y como comunicadora a mí me gusta siempre recuperar las buenas propuestas que hay dando vueltas. No hace falta inventar mucho, sino más bien empezar a conocer, y por eso celebro la iniciativa de esta cumbre, porque esta cumbre lo que va a permitir y lo que permite en este momento es poder visibilizar lo que ya existe, que es mucho y es muy bueno. Podría haber elegido hablarles de la cantidad de ejemplos que hoy podemos encontrar en los medios de comunicación sobre cómo maltratan a las personas mayores. Pero también es cierto que tenemos que sembrar desde la cultura, si se quiere, de la paz y del cuidado, la posibilidad de poder mirar desde el buen trato, ¿no? A nadie le gusta reconocerse como un maltratador o como una maltratadora. Y está bueno que nos dejemos interpelar por las buenas acciones. Y es por eso que hoy les traigo también para mostrarles algunas campañas que están dando vueltas por internet, por YouTube, en este caso diseñadas con motivo del 15 de junio. En el calendario gerontológico, por lo menos de Iberoamérica, hay dos fechas muy importantes. La primera
es el 15 de junio, Día Internacional para la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, o también conocido como el Día Internacional del Buen Trato a las Personas Mayores. Y la segunda fecha es el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Día Internacional para celebrar el paso del tiempo. Ambas fechas fueron establecidas por la Organización de las Naciones Unidas. En todo el preludio de asambleas, de reuniones que vivieron los gerontólogos pioneros del paradigma de la vejez desde una perspectiva de derechos, para lograr la sanción de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que finalmente se puso en órbita en el año 2015. Entonces, si me permitís, Diana, te muestro una de las tantas campañas que en Argentina se realizaron para promover el buen trato a las personas mayores. Claro que sí. Sol, Sí. mientras estás cargando eso, quería comentar algo que me ha pasado con todo lo que estabas planteando, que yo creo que también a todos los que te están escuchando, también, o sea, primero, esta posibilidad de problematizar, de ver, de distinguir todo lo que has presentado, que, ¿sabes lo que me pasó? Me pasó algo parecido a lo que me pasó hace muchos años atrás, cuando empecé a ponernos en contacto, y a lo mejor a los que están en sus casas también, con los temas de perspectiva de género. Y es que está tan naturalizado en nuestra cultura estas prácticas, estas visiones, estas creencias, que no las vemos y no vemos los efectos que tienen. Y de alguna manera, el escucharte, hay cosas que uno ha ido como comprendiendo en este tiempo, especialmente de pandemia, como tú lo decías, pero el escucharte, el que lo vayas nombrando, el que podamos ir identificando cada una de esas dimensiones que tenemos de alguna manera introyectadas o que sin querer reproducimos, siento que es fabuloso, que es de una tremenda apertura. Y porque justamente te quise quise comentarte ahora, porque cuando uno trabaja los temas de perspectiva de género, siempre primero empieza a identificar, o al principio, ¿cierto?, micromachismos, o dónde están en el fondo los sesgos, las discriminaciones, etc. Y una de las cosas interesantes que ocurre con el tema de género es empezar a ver justamente las representaciones que sí queremos que existan. Y ahí empezó a ocurrir, ¿te acuerdas cuando decíamos no queremos juguetes para niños o para niñas, no queremos profesiones para niños o para niñas, etcétera, etcétera? Y empezamos a ver en la cultura y en las representaciones cotidianas, y por eso lo digo ahora que vas a presentar campañas, lo que sí queremos ver. Y ahí empezamos a ver a la niña que también era astronauta, que también era científica, ¿verdad? Empezamos a ver que empezó a proliferar estas instancias como de STEM, ¿cierto? Que son lugares donde, o sea, son lo que se promueve para el estudio de la ciencia, de las matemáticas, de la tecnología en las niñas desde que son pequeñas, etcétera, etcétera. Y justo a propósito de todo lo que has contado, lo que me hace problematizar, te iba a preguntar, ¿cuáles son esas representaciones que tenemos que profundizar o hacia dónde tenemos que reforzar para que justamente ese imaginario colectivo que tenemos instalado pueda refrescarse y pueda nutrirse y pueda resignificarse hacia esto que tú nos estás invitando? Porque tampoco tenemos que construir esto nuevo, ¿verdad? Tenemos que llenarlo de sentido, o sea, esta nueva mirada hacia dónde queremos, cómo queremos transitar esta etapa de la vida. Y por eso que encuentro tremendamente importante, te quería comentar que nos presentes cómo sí hablar de vejez. Bueno, perfecto. Diana, ¿vos crees que te muestre el video o que te responda la pregunta? Como tú quieras, yo solo quería comentarte que estoy fascinada con que además nos presentes esto. Bueno, una parte de la respuesta te la voy a dar con este video. Fantástico. Y la otra parte de la respuesta cuando termine, ¿te parece? Perfecto. Bueno, gracias. Ahora que soy grande, aprendí lo que quiero y lo que no quiero. Hoy quiero hablar de cambiar, ni mañana ni pasado, hoy. A veces necesito que me dé más de una explicación, pero aprendo y sé de lo que soy capaz. Hay momentos en los que necesito ir más despacio, tomarme mis tiempos. No es un favor, es mi derecho.
No es tan difícil ceder el lugar en una fila, ayudar a cruzar una calle, ofrecer el asiento sin hacerse el dormido. Me importa que me escuchen, importa lo que opino. El buen trato es nuestro derecho. Me importa cómo me tratan. Yo sé que hoy te cuesta imaginar el futuro, pero cuando llegues a viejo vas a querer que te traten bien. Tu vejez y la de todos la estás construyendo ahora. Entonces, cuando seas grande, ¿cómo querés vivir? Bueno, ahí está, ¿no? La pregunta que nos dejaba de cierre el video, ¿no? Como seas grande, ¿cómo querés vivir? ¿Cómo querés que te traten? Es muy importante que comprendamos, Diana, que estamos también sembrando el camino del trato o del buen trato o del maltrato para nuestra propia vejez, ¿no? Vos recién me preguntabas, bueno, ¿cuáles son esos pequeños pasos que tenemos que ir dando para deconstruirnos? Primero, por ejemplo, me pasa a mí que tengo 42 años con pares de la edad en donde nos cuesta que nos digan señora, ¿no? Entonces cuando nos dicen señora, ay, no me digas señora. Bueno, obviamente hay cuestiones muy culturales asociados a los términos señorita, señora, que también quizás deberíamos interpelar, pero lo cierto es que lo que más nos duele cuando nos dicen señora es dar cuenta de que ya no somos esa joven a la que por supuesto no le decían señora, ¿no? Pero si tengo cara de señora, si tengo cuerpo de señora, si visto como una señora, ¿por qué no asumir que soy una señora? ¿Acaso asumir que soy una señora me desempodera? ¿Me invisibiliza? ¿De qué? ¿De quiénes? ¿De la cultura que define qué es lo bello, qué es lo deseable? También es cierto, y vos hablabas recién de las miradas feministas, ¿no? Y de estas deconstrucciones feministas que hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, es que cuando nos dicen señora, en el fondo también nos cuesta asumir, desde una mirada patriarcal, que dejamos ser objetos de deseo. ¿Las mujeres somos objeto? ¿Debemos ser un objeto de deseo? Son preguntas que me hago, ¿no? Otra cosa que está también asociado a estas desconstrucciones, microdesconstrucciones que tenemos que hacer, incluso más bien de manera personal, ¿no? Las personas mayores tienen derechos y tienen obligaciones también. No dejan de ser ciudadanos, adultos, por el simple y natural proceso de envejecimiento. ¿Sí? Un gerontólogo muy reconocido y amigo de la Universidad de Barcelona, Feliciano Villar, dice: el día que nosotros dejemos de hablar de los derechos de las personas mayores es porque habremos comprendido que nunca los deberían haber perdido. ¿Sí? Ni sus derechos ni sus obligaciones. El derecho a decidir sobre mi propia vida es un derecho que no debería vulnerarse en ningún momento de mi vida. ¿Mm? Y si se vulnera es porque evidentemente algo hemos hecho mal. Si existe una convención de protección de los derechos de las personas mayores es porque en algún momento los hemos vulnerado esos derechos. ¿Mm? Bueno, eso pasa mucho también en la infancia. Por básicamente, supuesto. Perdona, Sol, es que te quería comentar de lo que estás diciendo y que me quedó dando vuelta a propósito de la imagen bueno, de tantas imágenes interesantes que reflejaste, pero sobre todo la forma en que está representada la vejez en Disney, ¿verdad? Disney es un tema para analizar todos los estereotipos. Es increíble, todos. Pero claro, de alguna manera como que uno no tiene ganas de llegar a la vejez con cómo están hoy día las cosas instaladas. Estoy pensando en como lo que ocurre cuando uno deja de trabajar, ¿cierto? Esta jubilación, es como que siempre, es como que dejo de ser querido, deseado, integrado, reconocido, visto, entonces dejo de trabajar y después nadie, ya qué hago con mi vida. Mis hijos se van, si es que tengo hijos o hijas, se van y el nido vacío.
el tema de la sexualidad, ¿verdad? O el tema de qué voy a seguir haciendo para adelante, o del deterioro físico que está asociado siempre como que tenemos que envejecer y que la enfermedad como que fuera parte del envejecimiento cuando no necesariamente es así. Entonces, de alguna manera lo que persiste como en el imaginario sobre la vejez es un lugar donde no quiero llegar, dado que, no sé, lo que yo recibo como en lo profundo es como, es un lugar de soledad, es un lugar como que donde no soy visto, donde soy olvidado como ser humano con plenos derechos. Entonces también me lo pregunto porque también a propósito de todo el trabajo que estamos haciendo como sociedad en términos de género, también, no es que sea lo mismo, pero lo comparo desde el Sí, punto de sí, vista sí, pero ¿cierto? tienen Del analogías. paradigma ¿cierto? También implica que, y ahora que estamos hablando de qué hacer estos pequeños pasos, también implica pasos institucionales, pasos de política pública, pasos más grandes para que todos estos lugares que nos dan susto llegar porque nos invisibilizan, también nos reciban de otra manera. Eso es fundamental lo que acabas de decir, Diana. Mira, cuando yo tuve la suerte de dirigir este espacio para personas mayores, con todo el equipo maravilloso de personas con el que lo condujimos, pensamos, por ejemplo, en ofrecer talleres a los que en los que en un principio, perdón, las personas mayores no se inscribían, ¿no? Porque el estereotipo primero habita en la persona mayor, ¿no? O sea, las personas mayores actúan los prejuicios, porque obviamente el único modo de ser vistos es actuándolos. Ahora, es muy difícil dejar de actuarlos si no hay políticas públicas, si no hay instituciones que promuevan otras miradas, ¿no? Si el que me mira es el médico, pues entonces me enfermo para ir al médico. Ahora, si el que me mira es una institución que me empodera y que me ofrece talleres para ser músico, ¿no? De hecho, del espacio donde yo dirigí, surgió una agrupación tamborera de percusión y de músicos y de actores que hoy es muy reconocida en Argentina como Fuerza Mayor, digamos. Pero claro, pareciera que es un taller. No, no es un taller. Son artistas viejos que se consolidaron y se formaron en la vejez. ¿Por qué nos cuesta también dejar de mirar la vida de manera tan lineal? ¿Acaso después de la jubilación se acaba la vida? ¿No puedo reinventarme después de la jubilación? ¿No puedo empezar a estudiar una nueva carrera, a emprender nuevos proyectos, nuevos negocios, nuevas formas de habitar mis días? Si la proyección de vida cada vez es mayor. Hoy en Argentina las mujeres se jubilan con 60 y el promedio de vida de una mujer es de 75, 76 años. ¿Qué voy a hacer? 16 años esperando ¿qué? ¿La muerte? Digo, y cada vez la esperanza de vida, ¿no? Cada vez la esperanza de vida va a ir creciendo. Es mayor. Entonces, claro, una vez que me jubile, ya, ¿qué? No me puedo pasar la vida viajando. No me puedo pasar la vida, como decís, a lo mejor aprendiendo tejiendo, ¿sí? Puedo tejer, puedo viajar, pero también necesito ordenar esa vida. Y volviendo a los estereotipos de Disney, cuando uno habla del estereotipo de vejez que habita, representa a una mujer o a un hombre mayor o a una persona mayor. Ahora, si yo te pregunto cómo son las personas mayores que te rodean, lo más probable es que no se no se parezcan en nada a esos estereotipos. Entonces, ¿a dónde está la cultura de la literatura infanto-juvenil? ¿A dónde están la cultura de las producciones cinematográficas que empiezan a representar otros modos de envejecer, a mostrar la realidad? Porque la realidad no es que todas las mujeres mayores temen tanto envejecer que se alejan de las mujeres jóvenes que las rodean. La realidad no es que las mujeres mayores son malas porque tienen canas, ¿sí? La realidad no es que los hombres mayores solamente se la pasan en la plaza dándole de comer a las palomas, ¿sí? No, la realidad es que hoy tenemos, de hecho, por ejemplo, un gran debate es el tema del abuelazgo, ¿no? A ver, está bien, las mujeres patriarcalmente hemos sido muy asociadas a los roles de cuidado. Y es cierto que hoy las principales cuidadoras de las personas mayores, viejas, son mujeres mayores no tan viejas, ¿sí? Entonces tenemos una franja etaria de mujeres que está ahí un poco entrampada entre el cuidado de los nietos y el cuidado de sus padres.
y que nadie habla de ese rol. Claro. Bueno, de Nadie hecho habla, existe una discriminación de género también para las mujeres totalmente. mayores, en el fondo, y ese también es un tremendo tema que necesitamos mirar. Exactamente, eso es otro tema para abordar en otra charla, Sí. ¿no? Pero digo, hay mujeres de 60, 65, 70 años que están absolutamente invisibilizadas, pero que si ellas no salen a hacer lo que hacen hoy, entrarían en jaque un montón de sistemas económicos y sociales de muchos países, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que también esas mujeres tienen sus propios proyectos, tienen sus propios deseos y están en permanente tensión en cómo decirle que no a los hijos o cómo ponerle límites y de cómo hacer para cuidar a esa persona mayor que tienen a cargo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar los roles de las políticas públicas, a mirar los roles institucionales, ¿sí? Y empezar a proponer políticas que permitan sostener estas nuevas realidades que nos ponen en el tapete la temática de la vejez, no la problemática, porque también es muy fácil verlo como un problema, ¿no? Pero lo cierto es que si no seguimos siendo muy ambiguos, o sea, por un lado queremos vivir más, por el otro lado no queremos a las personas mayores o no queremos envejecer, no nos ponemos de acuerdo. Y la realidad es que vivir más también está bueno, ¿no? Entonces, bueno, también empezar a tensionar los roles de las mujeres cuidadoras, los roles de las mujeres abuelas. Y en los hombres también pasa mucho esto de la pérdida de... el varón está muy asociado, el rol del varón en una sociedad patriarcal está muy asociado a la productividad, ¿no? Entonces el miedo es, ¿cuál es? Perder el trabajo y perder la virilidad, ¿sí? Como si envejecer necesariamente me invita a dejar de ser potente desde lo sexual y desde lo económico, ¿no? Y ahí también entran en jaque un montón de estereotipos y de prejuicios, y los hombres mayores empiezan también a sentirse desempoderados, ¿no? En su condición de persona y como varones. Bueno, también son cuestiones, las masculinidades en el siglo XXI, en una cultura patriarcal que envejece cada vez más. ¿Cómo las vamos a abordar? ¿De qué manera vamos a hablar de ellas? ¿De qué manera vamos a invitar a los hombres a que también empiecen a transformar su mirada sobre sí mismos, ¿no? Y sobre sus propios roles? Bueno, son todas preguntas, ¿no? Que no sé si vamos a poder responder, pero por lo menos sí dejar ahí en el aire. Sí, Sol, fantásticas preguntas, desafiantes, problematizadoras, que nos invitan también a justamente pensarnos, y también estaba pensando en cómo colaboramos también todos en hacer representaciones positivas y activas y saludables y amorosas de la vejez también. Así como hablábamos antes, yo te comentaba, se me vino a la imagen esta mujer que acaba de ir a la luna. Sí. ¿Te acuerdas? Esta mujer que tiene, no sé, más de 80 años creo, y que estaba cumpliendo un sueño y que no había podido antes viajar, y que es una representación positiva. Y si nosotros pudiéramos, así como estamos trabajando tanto en tema de género con representaciones positivas, también hacer lo mismo para que las personas mayores de alguna forma puedan verse y reconocerse en espacios de empoderamiento y de desarrollo y de despliegue total. Bueno, ustedes tienen un ejemplo muy fresco, ¿no? El protagonista de La Gente Topo, Sí. ¿no? Que, bueno, me imagino que en Chile están muy orgullosos de todo lo que se ha logrado gracias a ese documental, pero bueno, él también es un fiel representante de que la vida no se acaba después de la jubilación, después de enviudar, o porque se es una persona mayor, ¿no? Todo lo contrario. Él llegó a cumplir, no sé si en su sueño, porque a lo mejor quizás ni jamás se lo imaginó, llegar a estar en Hollywood y en una entrega en una ceremonia de los Oscars, pero bueno, le sucedió, y le sucedió a los 80 y pico de años, 87 creo que tiene, ¿no? Sí. Bueno, digo, también es necesario mostrar estas vejeces, porque obviamente después sucede esto que te pasa a vos y que me pasa a mí. Ay, yo no quiero envejecer porque no hay ninguna vejez que me represente.
¿no? Y necesitamos modelos positivos de envejecimiento. Necesitamos poder identificarnos con una persona mayor real, de carne y hueso, nada extraordinaria, que haga y que viva de manera extraordinaria, ¿no? Bueno, eso es un poco la invitación desde el Club de la Porota, es lo que hacemos desde nuestro proyecto, ¿no? Visibilizar nuevas formas de envejecer, invitar a derribar los estereotipos y los prejuicios que nos habitan, y también darle espacio a las personas mayores para que tengan un lugar donde poder expresar toda su capital, donde poder compartir todo lo que son, ¿no? De hecho, por eso fundamos el Registro Federal de Vivencias y Saberes de Personas Mayores de 60 años, junto con la Fundación Navarro Viola, en donde le damos espacio y visibilidad a las historias mínimas, ¿no? A esas historias de pandemia, por ejemplo, que nadie mostró. Pareciera que todas las personas mayores en el contexto de pandemia estuvieron encerradas y solas, ¿no? Pero nadie mostró la cantidad de personas mayores que activaron redes informales de compañía para otras personas. Nadie mostró la cantidad de personas mayores que siguieron colaborando a través del WhatsApp, a través del teléfono fijo, a través de plataformas de streaming o de videollamadas, en centros de jubilados, en parroquias, en comedores comunitarios, justamente activando campañas solidarias para sostener la crisis como consecuencia de la pandemia. Nadie habló de las personas mayores que se endeudaron para poder pagarle el sueldo a los empleados de su pyme o de su empresa o de su escuela, ¿no? Conozco el caso de Susana Báez en la ciudad de Córdoba, fundadora de una escuela pionera que promueve todo el cuidado de la vida y del medio ambiente, que con 75 años hipotecó su casa para pagar el sueldo a los docentes. Digo, nadie está mostrando esas historias, ¿no? Nadie está mostrando la historia de las personas mayores que ayudaron a sus nietos a hacer las tareas por Zoom o por Meet. Nadie está mostrando las historias de las personas mayores que, si bien no pudieron estar cada domingo en la mesa de sus hijos, cocinaban la misma cantidad de lasaña y de pasta que cocinaban cuando sus hijos se sentaban a la mesa y se ocupaban de distribuirlas para estar presente, aunque sea con ese plato de comida, en la mesa de sus seres queridos. Nadie mostró cómo las personas mayores reinventaron los abrazos, reinventaron la forma de estar cerca, ¿sí? Nadie habilitó esa posibilidad. Nos quedamos con que fueron los pobrecitos, ¿no? Entonces después, las consultas de los hijos. ¿Qué hago con mi mamá? ¿Y le preguntaste? No. Y bueno, y pregúntale. ¿Qué hago con mi papá? Está con COVID y está solo. Y bueno, y pregúntale qué quiere hacer. Digamos, ¿está bien? Sí. ¿No tiene que estar internado? No. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Hablemos, dialoguemos, les preguntemos, no demos por sentado que porque soy la hija o el hijo tengo que asumir el rol de tutelarlo, y no demos por sentado, también como personas mayores, que mi hijo, por ser más joven, tiene más derecho que yo a decidir sobre qué quiero hacer o cómo quiero organizar mi vida y mi día, ¿no? Bueno, también hay que sentarse a dialogar. Las personas mayores hoy están siendo realmente unas verdaderas pioneras, están escribiendo un nuevo modo de entender el proceso de envejecimiento, porque son las herederas de vejeces que no se proyectaban centenarias, ¿sí? Que no se proyectaban demasiados años, con demasiados años de vida. Pero hoy, las vejeces de hoy son vejeces que están atravesadas por otros deseos, están atravesadas por proyectos. ¿Sí? Mi abuelo, por ejemplo, Diana murió con 98 años. Mi abuelo, hasta 2 meses antes de morir, pintó su casa. ¿Sí? O sea, él no dejó de tener proyectos porque se sabía viejo, porque sabía que cada día que pasaba estaba de prestado, ¿sí? Pero también él pudo pedir, está bien, a sus hijos, les pidió, por ejemplo, una de las cosas que le pidió a sus hijas fue: quiero comer solo. Él tenía Parkinson, él ya no podía comer al ritmo que comía el resto de la gente, pero sus hijas hicieron lo posible para que él tuviera el plato adecuado, el tenedor y el cuchillo y la cuchara adecuada, el vaso adecuado, para no quitarle la dignidad última de poder comer de manera autónoma.
algo que tuvieron que aprender sus cuidadores. Nosotros te contratamos no para que le des de comer, para que lo esperes. Nosotros te contratamos para que te sientes y tengas paciencia. Te contratamos para que vivas a su ritmo, porque él ya al ritmo tuyo no puede vivir, pero ninguno de los dos pierde autonomía. Ninguno de los dos pierde independencia. ¿Sí? Necesitamos de los demás para cuidar y ser cuidados, desde el momento en que nacemos hasta el momento que morimos. Pero necesitar de los otros no requiere necesariamente, y valga la redundancia, tener que resignar nuestro derecho a decidir, nuestra autonomía, nuestra dignidad, que eso es un poco lo que promueve este nuevo paradigma de vejez, ¿no? La vejez digna y activa. Sol, estoy emocionada, sensibilizada, inspirada por todo lo que nos has compartido, por estos últimos mensajes donde instalas imaginarios empoderados, cariñosos, dignos sobre la vejez, que sin duda quienes te escuchen lo van a recibir también en su corazón, como me ha pasado a mí. Dijiste algo que a mí que lo noté, porque también me movilizó, y es: tenerle miedo al envejecimiento es tenerle miedo a la vida. Y con esa gran reflexión, ¿cierto? Quería invitarte a, no sé si quieres compartir un mensaje final para la audiencia que te está mirando. Sí, yo en la presentación que preparé para hoy tengo un mensaje final. Si lo puedo compartir de nuevo. Claro que sí. Ahí voy a. Ahí se ve la pantalla, ¿no es cierto, Diana? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, acá yo traía también otras campañas que no les voy a mostrar ahora. Les contaba un poquito qué hacíamos en el Club de la Porota, que les puedo dejar toda esta presentación, no hay ningún problema. Los invito a que chusmeen un poquito todo lo que hay, sobre todo en el canal de YouTube de Porota. Hay mucho material disponible para reflexionar, para trabajar o interpelar estas temáticas que estuvimos desandando hoy. Sobre todo un video que se llama Sin estereotipos hay buen trato, que es un tutorial que obtuvo un premio aquí en Argentina por parte de la Universidad Católica de Córdoba, por ser un tutorial audiovisual justamente que invita a que los medios de comunicación puedan trabajar la temática de la vejez desde un lugar mucho más empoderado, ¿no? También, bueno, si quieren después mirar un poco en la web del Club de la Porota o de la Fundación Navarro Viola la propuesta de las voces mayores, justamente este registro federal de vivencias y saberes. No quería dejar de advertir, Diana, que hay un estudio muy importante que se hizo en la Universidad de Yale y de Miami, que relevó, que concluyó, perdón, que aquellas personas que envejecen con estereotipos positivos sobre su propio proceso de envejecimiento y sobre el envejecimiento como temática general, sobreviven a las otras que no logran incorporar su propio proceso de envejecimiento en 7 años. ¿Sí? Este fue un estudio muy grande que se hizo a lo largo de 30 años, con una población de 800 personas, en donde se les siguió su propio proceso de envejecimiento, y se detectó justamente esto, ¿no? Que aquellas que pudieron envejecer con estereotipos positivos sobre su propio proceso de envejecimiento y sobre el proceso de envejecimiento de los demás, sobrevivieron a las otras en 7 años, ¿no? O sea, está comprobado científicamente que envejecer mirando a la etapa de la vejez como lo que es una etapa plena de potencialidades, aumenta la expectativa de vida en las personas, ¿no? Y como mensaje final había preparado lo siguiente, es dejarles la invitación a que se puedan mirar en el espejo del paso del tiempo, a que puedan incorporar la temática del envejecimiento como un logro y no como un problema, a reinventar, a deconstruir esas nociones prejuiciosas, estereotipadas, viejistas que nos habitan. Y ahí me puse en primera persona porque yo quiero envejecer en una cultura que no me descarte, que no me invisibilice, que no me desempodere, que respete mi autonomía y derecho a decidir sobre mi propia vida,
quiero envejecer en una cultura que valore mi impronta y mi experiencia, ¿no? Y que cuando hablemos de las personas mayores en nuestra comunidad, en nuestra familia, con amigos, con vecinos, pensemos en nuestra propia vejez y en cómo nos gustaría que nos traten, ¿no? Un poquito el mensaje del video de recién. Sin estereotipos hay buen trato. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sol, por ese mensaje, por todo lo que nos has compartido en esta conferencia, por tu recorrido, por la pedagogía con la que has transmitido cada uno de los conocimientos y sobre todo porque creo que así como a mí me ha movilizado, sensibilizado y he problematizado, sin duda va a ocurrir también lo mismo en las familias. Bueno, Sol, te agradezco estar acá, te agradezco estar en la cumbre y si quieren conocer más sobre Sol y el Club de la Porota, pueden ingresar a su sitio web o redes sociales en esta misma página. Además, pueden dejarle preguntas y comentarios en el chat disponible para conversar. Muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a impactar positivamente en la calidad de vida y bienestar de las personas mayores. Muchas gracias, Sol. Un placer, gracias a ustedes.